Bien, estamos en una nueva sesión. Bien, básicamente el título dice Constructo mental y psicología del deporte. Bien, en estricto rigor, la psicología en cómo se estudia a la fecha es una materia de la cual neurocientíficamente se está desarrollando cada vez con mayor desarrollo o magnitud, y que básicamente se sustenta no tan solo en neuroencefalogramas, ni tampoco en procesos de análisis de morfina, de análisis de heroína, ni tampoco análisis de bienestar del dolor, digamos, de las endorfinas. Tiene un sustento evidentemente plasmado en eso, pero es evidente mencionar el predominio de las ciencias sociales en este aspecto. Por consiguiente, si el deporte hoy día tiene una conjunción entre ciencias sociales y ciencias, digamos, biológicas, tiene sentido porque básicamente la psicología ha sido parte fundamental en el proceso de la construcción del deportista. Y hablo de esto porque en diferentes estudios se ha podido manifestar la relación entre indicadores placebo respecto análisis de corte positivista o cuantitativo en neuroencefalograma y neuroimagen. ¿Qué es lo que intento decir? Que si bien el placebo ha sido un direccionamiento clínico predominantemente, a la fecha, hoy el placebo es una de las diferentes aristas más estudiadas en el mundo clínico, a tal punto de que si una persona le inyectan morfina sin saber que le están inyectando morfina, la posibilidad de que le afecte la morfina es muy escasa. ¿Y qué quiere decir básicamente este proceso? Que en el constructo mental la psicología del deporte ha sido fundamental para el trabajo adherente a los procesos, predominantemente el control del ISOF. Y el ISOF es una variable o un factor pertinente para entender los rasgos de ansiedad, somática cognitiva, autoconfianza y cómo el sujeto tiene temperamentalidad para el enfrentamiento del taekwondo. Es decir, hemos llegado a una interdisciplinariedad de los factores multidisciplinarios que compete obviamente el constructo mental. Y cuando hablamos de constructo mental no podemos alejarnos del expositor y científico Jean Piaget, el cual evidentemente muestra cómo gradualmente el sujeto va aprendiendo. Ahora bien, este proceso de construcción mental, si bien es estimulado por el área del deporte a través de la psicomotricidad, es evidente que los factores en el constructo mental son dependientes de ciertas variables y ciertas, por decirlo de alguna manera, ciertas etapas que tiene el ser humano. En este contexto es evidente que no podemos generar un constructo mental desde, por ejemplo, los procesos tácticos a menores de 6 años. Hay conceptos como el desarrollo del pensamiento que obviamente son fundamentales a la hora de plantearlo en el cuándo es cuál para cada cual, de tal manera que si bien somos generadores de constructo mental en la psicología del deporte cotidianamente, no tan solo el psicólogo, el entrenador, el profesor, hacemos y diferenciamos las dosificaciones de acuerdo a la dificultad motora desde un constructo mental que tiene un solvente y un sustentado en la psicología del deporte. Y cuando hablamos de psicología hablamos obviamente de connotados como Jean Piaget en el constructo y evidentemente no podemos alejar el constructo mental de la educación deportiva. Por consiguiente, y en este sentido, se generan diferentes constructos a través de factores psicológicos que el niño va desarrollando. El constructo depende, evidentemente, de factores psicológicos
en el desarrollo de un liderazgo, en el desarrollo de niños que son mayormente entusiastas, perfeccionistas serviciales, triunfadores sensibles, pensadores leales. Y esto básicamente, si ustedes se ponen a pensar, constituye la elaboración del constructo mental. Uno de los factores fundamentales para ello es el desarrollo de la autoconfianza, que se da a tempranas edades y que finalmente tiene una relación con criterios de la personalidad. Es decir, la personalidad se sustenta o se genera como meseta para los futuros procesos y procesamientos elementales mentales del constructo mental. De tal manera que es evidente no dejar de lado ciertas características psicológicas para el constructo del procesamiento mental que nace en etapas preoperacionales sensibles y que va generándose hasta el constructo del pensamiento hipotético deductivo, lo cual se genera en edades desde los, finalmente, digamos, se finaliza el constructo hipotético deductivo a partir de los 12 años en promedio, ¿verdad? Bueno, desde esa concepción y desde la psicología evolutiva, deportiva, es que no puede quedar al margen el concepto clínico de la psicología. Tan así que el niño operacionalmente menor de 3 años no es capaz de diferenciar, digamos, el constructo mental desde una elaboración pragmática. Es decir, que si por ejemplo nos planteamos en la disyuntiva de si el niño es capaz de construir un mundo simétricamente, evidentemente menores de 4 o 5 años no nos vamos a encontrar con esa posibilidad. De tal modo que el niño debe ir construyendo su realidad, evidentemente a través de los factores, digamos, preoperacionales, que constituyen finalmente una formación psicológica en cuanto al carácter, la personalidad constituyente, ¿verdad? Y que tiene después como proceso las emociones y el manejo de las mismas. Por consiguiente, en el cuadro 4 nos encontramos con diferentes emociones cognitivas que son parte del constructo, más allá que eso pueda ser alterado por el entrenador. Es decir, cuando parto hablando del placebo, evidentemente enfoco la mirada a que a través de ciertos factores verbales, evidentemente, motivacionales, puedan generar cambio constituyente al soma y a la cognición. Esto se constituye básicamente al nivel de emoción que puede ser determinante en un deportista bajo criterios de ansiedad y que son constituyentes y pocas veces observables en el mundo deportivo. Es decir, por ejemplo, tenemos instrumentos como el S62 que mide la ansiedad somática, cognitiva y autoconfianza, que depende de las emociones, de un grado de inseguridad, de la formación de la personalidad del niño, que se va constituyendo medianamente, va en el proceso formativo, para lo cual las emociones, el autoconocimiento, la autoconfianza que se da en las primeras etapas del crecimiento, el autocontrol que se va dando progresivamente, la empatía, las habilidades del deportista sociales, la resolución de conflictos, la coordinación del estrés, el respeto a los valores y la educación. Cuando hablamos de la solución de conflictos, hablamos de un concepto de elaboración mental fundamental a la hora de plantearse posteriormente en los procesos tácticos y estratégicos. Esto quiere decir que la constitución de la personalidad no completa, sino que en proceso, más las emociones, más el gran número de resolución de conflictos y predominantemente la capacidad de la autoconfianza, generan un desempeño mejorado en la solución de problemas. Y la eficacia en la solución de problemas tiene que ver básicamente con cómo el sujeto se predispone a solucionar una problemática en este contexto táctico. La definición de táctica hay múltiples, pero una de ellas puede ser la aplicación de una técnica en un determinado momento y espacio. Es decir,
plantearse en una problemática de una esquina con un adversario muy intenso, con un desarrollo biológico de pronto distinto, porque sabemos muy bien que el crecimiento psicosomático en los niños sobre todo varía sobre todo en la adolescencia, lo cual es pertinente considerar a la hora de manifestar ciertos entrenamientos en la solución de problemas. El concepto de psicología evolutiva deportiva hace mención a los procesos de básicamente solución de problemas y en el deporte solución de problemas tácticos. Por consiguiente, el modelo de predisposición a la competencia debe ser guiado por un docente académico, idealmente, o entrenador, que promueva el desarrollo de las problemáticas constantes, no tan solo en los entrenamientos, sino también en el análisis diario que va teniendo el deportista. Por consiguiente, esta gestión de autoconocimiento y de variables que permiten tener un modelo de predisposición competitiva eficiente y que se relaciona con el ISOF, es decir, el grado, el temperamento, la ansiedad que va teniendo el sujeto, no tan solo preoperacional, es decir, no tan solo precompetitivo, sino que también en el proceso de visualización requiere factores de autoconfianza, autoconocimiento, entre otros factores. En este contexto, es necesario contemplar que el proceso variable y continuo del constructo mental es trabajado, y es trabajado desde edades pequeñas hasta, evidentemente, edades, hasta, digamos, el proceso de elaboración mental que se da en los 12 años. Para ello, visualizar una perspectiva óptima en el trabajo cotidiano de la solución de problemas tácticos es fundamental en el control del pensamiento y también el control de las emociones. Uno de los factores complejos es el manejo de la ansiedad, porque no tiene que ver con manejar la ansiedad al punto de no tener ansiedad. No, hay deportistas que obviamente funcionan de mejor manera, con un desempeño mejorado, con un nivel de ansiedad más alto que otro. Por tanto, no es que haya un patrón de ansiedad a seguir, sino que el S62, por ejemplo, es un test que evalúa la ansiedad desde una crítica en donde no existe un modelo, o un formato, o un estándar, o una caracterización de lo que es la ansiedad, sino más bien existe un procesamiento que se va diagnosticando. Es decir, si hoy día tenemos una ansiedad somática de 2 y mañana y ese mismo día tenemos una ansiedad cognitiva de 4, obviamente tenemos un factor que inhibe los procesos de desarrollo motor. En este contexto, si evidentemente los procesos físicos se ven bien, se van a ver altamente y negativamente desarrollados por tener una ansiedad, en rigor, ansiedad cognitiva o somática alta. En tendencia, al tener una ansiedad cognitiva y somática alta, la autoconfianza se ve altamente, digamos, altamente desfavorecida. Y viceversa, si tenemos una autoconfianza alta, los niveles de ansiedad se ven mitigados. Pero esto no quiere decir que a través de eso nos vamos a confiar al momento de poder desarrollar un protocolo o un desarrollo deportivo óptimo, sino que tiene que ver con que cómo el test se ajusta al sujeto, no el sujeto se ajusta al test. Es decir, hoy podemos manejar una ansiedad alta, pero evidentemente con ese desarrollo o esa ansiedad, el sujeto puede rendir de mejor manera. Entonces hay deportistas que manejan grados de ansiedad más altos, otros más bajos, y de acuerdo a eso van manejando cierto desempeño en el transcurso de la competencia. Las emociones son un constructo que finalmente nos dan un espacio para poder en algún punto manifestarlas en el deporte. Ciertos autores decían que en el combate se debían generar ciertas
tipos de ansiedad en tendencia. Pero también yo opino desde el juicio experto que evidentemente la relación competitiva tiene que ser honesta. Y cuando hablo que sea honesta, tiene que ver con que las emociones fluyan de manera tal que la autoconfianza no se reste. Y como se dice, el que sabe reemplaza el temor por la confianza. Y en este proceso el control, la empatía deportiva y la resolución de conflictos son fundamentales. Mientras más tenga la opción de solucionar problemas o conflictos, obviamente voy a tener una mejor valoración de la interpretación del combate y por tanto un procesamiento mucho más cómodo. Cuando hablamos muchas veces también de táctica y procesos mentales, hablamos de que el sujeto más eficiente en términos físicos y somático y cognitivo es quien resuelve con el mayor flujo posible la mayor cantidad de problemas que se van desarrollando en el tatami. Por lo tanto, y eso es parte de un proceso, digamos, infantil desde la educación. Entonces el sujeto se va a ir poniendo menos intenso y va a manejar mejor la solución de problemas y la resiliencia en la medida que la convivencia y el espacio mental en la elaboración real de lo que es el conflicto deportivo, como acuñándolo, obviamente, ese conflicto deportivo se vea en menor medida mejor sustituido en la manera que el proceso formativo en la resolución de conflictos sea mayor. Bien, tu psicología es una figura pública, construye tu pensamiento y tu pensamiento construye tu accionar. Para lo cual, evidentemente, tener una buena actitud, que no es lo mismo que la aptitud, depende la actitud de la aptitud, de una predisposición táctica, pero también de un diseño laboral mental competitivo óptimo. En una de las entrevistas que podemos ver en YouTube del deportista español, podemos dar cuenta cómo él se predispone siempre en los combates y comenta que antes de partir un combate siempre parte con una sonrisa. Cuestión altamente, cuestión altamente que produce un factor positivo en la actitud y que después somáticamente eso se ve reflejado. Es decir, se entiende que en este caso el efecto placebo de llevar una actitud positiva al enfrentamiento indiscutiblemente genera somáticamente una liberación de endorfina, de hormonas del placer, y eso genera como un efecto placebo en algún punto una predisposición competitiva de mejor forma. Me ha tocado ver en ciertos campeonatos caras de estrés infinitas, sujetos que realmente están estresados. En una de mis investigaciones pude comprobar en un campeonato cuáles eran los rangos de ansiedad que tenían los sujetos, los deportistas. Y eran algunos altísimos y eso no se condecía con el rendimiento. Es decir, hice la correlación entre ansiedades respecto al rendimiento deportivo. Y no hubo una relación muy buena porque muchos sujetos evidentemente se estresaban al punto de que el desempeño era, muy negativo. Me tocó entrenar, y yo creo que a todos nos ha tocado, entrenar a niños que tienen, incluso puedo decirlo, retrasos motores graves. Y desde esos retrasos motores, con el nivel de autoconfianza tan alto, generan cambios sustanciales al punto de que si hacen un Tom Dorio-Chagi, una vuelta, lo aplican, incluso hacen Kolgo Furigi, técnicas de mucho requerimiento motriz, no necesariamente que les salga bien, pero sí lo ejecutan por el grado de autoconfianza que van teniendo. Entonces, la predisposición, el sesgo virtual que yo genero ante una competencia, el efecto placebo actitudinal para la predisposición del combate es fundamental.
O sea, yo tengo que pensar que lo voy a pasar bien, tengo que pensar que el proceso cognitivo constituye un pensamiento y el pensamiento constituye un accionar, y de esa manera construir un fenómeno en predisposición al proceso del complejo deportivo. Y en virtud a ello, establecer evidentemente un patrón que me permita, obviamente, tener mejores resultados. Bueno, también tomé una presentación, ¿verdad? La cual permite identificar algunas cosas. Por ejemplo, el perfil rasgo psicológicos para el rendimiento deportivo en hombres y mujeres practicantes de taekwondo. Perfil rasgo. Dice, el presente estudio tuvo el objetivo de determinar el perfil rasgo psicológico en hombres y mujeres costarricenses, practicantes de taekwondo aspirantes al puesto para representar al país en competencias internacionales. Para ello se llevó a cabo una experimentación internacional, tenían un puesto representante al país, ¿verdad? Competencias internacionales, para competencias internacionales, sin experiencia previa en preparaciones mentales del deportista o deportiva. Participaron un total de 39 individuos, 22 adultos y 18, de los cuales 18, de los 18 a los 26 años, y 17 juveniles entre los 13 y los 17 años. A cada uno de los participantes se le administraron las pruebas de rasgos psicológicas para el rendimiento, PARC P1. El análisis estadístico demostró que solo en la variable confianza habían diferencias ligadas al sexo. Es decir, en los hombres había una mayor autoconfianza que en las mujeres. En otras variables como la motivación, la sensibilidad emocional y la imaginación, actitud positiva al reto, no se encontraron diferencias. Es decir, la actitud positiva al reto fue un atenuante igualitario al momento de plantearse en esta problemática deportiva. El análisis de los decatipos de cada una de las dimensiones del instrumento indica que el perfil obtenido no corresponde a los rasgos psicológicos ideales en deportistas de alto nivel, pese a que los participantes tenían el mayor rendimiento competitivo del país. Estos hallazgos fueron similares tanto en hombres como en mujeres de ambas categorías, y la aplicación de un modelo de preparación mental se hace necesario. Bien, aquí ocurre lo siguiente para mejorar los rasgos psicológicos. Cuando hablamos de rasgos psicológicos nos encontramos con diferentes propuestas, de los cuales una de ellas es que se tomaron en esta investigación todos los participantes miembros de la preselección nacional de taekwondo de Costa Rica. En el caso de los juveniles, la preparación se enfocó a la competición del campamento, ¿verdad? Panamericano. Bueno, el instrumento que se tomó en esta investigación fue la aplicación que se llevó a cabo de forma colectiva antes de una situación de entrenamiento. El instrumento utilizado fue la prueba de rasgos psicológicos para el deporte PAR P1, ¿verdad? Bien. Bueno, ese fue el instrumento. No se encontraron rasgos similares a otros. Lo que quiere decir básicamente que no se pudieron generar evidencias concretas en eso. Ahora, lo que se recomienda siempre es un trabajo sistemático de la psicología, no tan solo para el constructo mental elaboracional de los niños en adelante, sino también para el apoyo de ese constructo mental, porque evidentemente siempre nos vamos a encontrar con desmedro de acuerdo a fenómenos psicológicos que vayan en pos de la preparación del deportista. Acá también nos encontramos con otra investigación. Bueno, es un test de inteligencia que tomé hace un tiempo y que evidentemente se generan apreciaciones entre el fútbol y el taekwondo. Dice, las diferentes propuestas que se establecen en la determinación del DSL, que es un diagnóstico de inteligencia que se mide a través de diferentes ítems: perceptivo visoespacial, identificación
que se califica, ¿verdad? La cual sigue un puntaje promedio de 3 a 2, memoria, por ejemplo, la atención, el lenguaje, el recuerdo diferido y la orientación. Bueno, yo generé una investigación en una liga colombiana, la cual, digamos, se presentó con antecedentes en cuanto a resultados en donde no le favoreció al taekwondo y sí le favoreció, digamos, al fútbol. Y esto tiene que ver con que la selección de fútbol tenía deportistas, digamos, por decirlo de alguna manera, de mayor desarrollo cognitivo. Si se dan cuenta, encontramos que el test MOCA presenta buenas capacidades psicométricas para la evaluación del DSL como diagnóstico y en el fondo genera una interpretación de los niveles de inteligencia distintas. Esto lo pueden ver nuevamente y leer, y que genera, digamos, una apreciación indiscutiblemente fundamental a la hora de establecer ciertos patrones, como test evaluativo, es decir, el MOCA nos va a servir para, dentro de la parte del constructo mental, establecer en qué situación estamos, en qué estamos fallando y en qué no. El S62, que es un factor de ansiedad, y el test de inteligencia permiten establecer fenómenos cánones relevantes a la hora de la formación de un deportista y tener obviamente una lista de cotejo, además para conocer diferentes interpretaciones y evaluaciones que muchos términos nos dan. Por consiguiente, y para concluir y discutir, se hace necesario tener en el constructo mental, pero un constructo mental que va cambiando. El peleador o el competidor, más bien dicho, Aaron Cook, siempre ha sido un promotor, digamos, del combate variable y que ha tenido muchos problemas con deportistas autómatas que no tienen un desarrollo táctico tan amplio, pero que sí tienen una eficiencia mecánica mucho mejor. Y en este caso, la elaboración mental del constructo va cambiando de acuerdo a la arbitrariedad de lo que sustenta propiamente tal el desarrollo deportivo. Es decir, la arbitrariedad nos da directrices en cuanto a cuándo podemos ejecutar ciertos procesos arbitrarios que dependen de una elaboración, como bien dice, desde el constructo mental entre los niños, patrocinado, digamos, básicamente por Jean Piaget, pero también en la elaboración mental del constructo en donde el psicólogo comienza a observar ciertas variables que van en lo positivo de la solución, digamos, de problemas tácticos. Y en este contexto es fundamental establecer una normativa de evaluaciones, idealmente acá les presento dos, pero también de lista de cotejo y de valoraciones subjetivas que vayan en pos de la aplicación digamos, de la aplicación al problema, que es, digamos, solucionar ese problema táctico respecto, digamos, la problemática que nos presenta el adversario. Hay diferentes estudios, hay predicciones tácticas y sujetos que evidentemente comprenden la predicción táctica y el predominio, digamos, de las acciones tácticas del rival, pero no son capaces de solventar esa problemática. Y bueno, ese es el constructo cotidiano y que el entrenador, digamos, debiera trabajar mucho en las sesiones, construir una problemática y que a través de los procesos tácticos ya en mayores, digamos, de la edad de los 10 años, puedan generar atenuantes fundamentales en la solución de eso. O sea, puede estar el sujeto en la pista, en la esquina, puede estar, digamos, en una distancia muy cerca, en la zona de peligro, que es menos de 1 metro, porque la zona real, digamos, para la solución de problemas en tendencia es de 1 metro, es decir, un cuadrado en el tatami, lo que genera, obviamente, una posibilidad temporoespacial en la solución de problemas, pero sin embargo, a veces, en las distancias cortas se generan otras problemáticas que debemos tener en consideración. No se trata de hacer la aplicación táctica cuantas veces sea necesario. Se trata de, además de eso, darle una plusvalía a la problemática y al ejercicio en ponerlo en situación compleja. Es decir, trabajar la táctica desde una complejidad que el adversario o el rival se está generando. Entonces, podemos hacer 500 resoluciones tácticas a la pechera, pero luego de eso nos quedan 500 más para generar la problemática y la aplicabilidad a la técnica. Recordar que el sujeto táctico eficiente es quien en el transcurso de la problemática física y la repetición es capaz de, a través de no movimientos parásitos,
poder solventar esa problemática de la aplicación táctica limpia y, digamos, eficiente desde el punto de vista biológico. Y cuando me refiero a esto hablo de que no tenga un mayor cansancio y por tanto no desvirtúe la táctica, es decir, la aplicación de una técnica en un determinado momento. Bueno, te mando mi saludo, espero le dé una vuelta a este video. Guillermo Sáez.